Nunca pensé que mi vida tranquila podría tambalearse por algo tan simple como una cena familiar. Mi esposo, siempre organizado y previsor, decidió invitar a su padre a cenar con nosotros esa noche. No me dio tiempo para prepararme emocionalmente. La noticia llegó como una ráfaga de viento helado. Cuando la puerta se abrió y lo vi entrar, algo en mi interior se tensó. Era la primera vez después de tantos años que volvía a verlo tan de cerca. Alto, con una presencia imponente y una sonrisa que parecía guardar secretos. Vestía con elegancia, pero su porte relajado le daba un aire de naturalidad. Mis ojos se cruzaron con los suyos por una fracción de segundo, y en ese instante supe que esa noche sería diferente. «Papá», dijo mi esposo con una mezcla de alegría y sorpresa contenida, abrazándolo con fuerza. Yo me quedé en el umbral de la cocina, con una espátula aún en la mano. Sentí que mi respiración se volvía pesada, pero me obligué a mantener la compostura. «Es un placer volver a verte», le dije con una sonrisa educada mientras le daba un beso en la mejilla, como dictaban las formalidades. «El placer es mío», respondió él con voz grave y pausada, observándome de una forma que me resultó imposible ignorar. Nos sentamos en la mesa, y la conversación fluyó con esa cortesía típica de las reuniones familiares. Hablaban de anécdotas del pasado, de proyectos de trabajo, de recuerdos de la infancia de mi esposo. Pero mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que él hablaba, su voz resonaba en mi cabeza como un eco. Había algo en su manera de observarme, de responder, que me desarmaba poco a poco. «Cariño, ¿puedes pasarme el vino?», preguntó mi esposo con una sonrisa distraída. Le serví el vino y traté de enfocarme en algo, cualquier cosa, para salir de ese extraño trance. Pero cada vez que alzaba la mirada, él ya estaba mirándome, como si lo supiera todo. Como si pudiera ver algo que yo misma no quería admitir. La cena terminó, pero el torbellino dentro de mí apenas comenzaba. Cuando mi esposo salió al jardín para atender una llamada de trabajo, me quedé a solas con él en la sala. «¿Te imaginabas que nos veríamos de nuevo?», me preguntó de repente con una mezcla de ironía y curiosidad. Me tomó desprevenida. Tragué saliva y fingí una sonrisa. «La vida está llena de sorpresas», respondí tratando de sonar casual. Él dejó escapar una risa baja, casi imperceptible. Se acercó al estante de libros y pasó los dedos por los lomos empolvados. «Siempre me pregunté si habías encontrado lo que buscabas». Sus palabras me atravesaron como un dardo. Intenté mantener la calma, pero había algo demasiado honesto en su tono. «Lo hice o eso pensé», susurré antes de poder detenerme. Él se giró lentamente, sus ojos fijos en los míos. En ese momento, la habitación pareció estrecharse, como si el espacio entre nosotros se redujera a centímetros. Escuché los pasos de mi esposo regresando y de repente la realidad nos envolvió de nuevo. «¿Listos para el postre?», preguntó alegremente mi esposo al entrar. Sonreí y asentí, tratando de recomponerme mientras él se sentaba a mi lado. Pero algo había cambiado y yo lo sabía. Ese encuentro había despertado algo que no podría volver a dormir tan fácilmente. Al día siguiente, la vida siguió su curso habitual, pero yo no podía quitarme de la cabeza esos ojos que parecían haber leído cada rincón de mi alma. Me repetía que todo era una ilusión mía, un capricho pasajero que debía desaparecer con la rutina. Pero mientras preparaba el desayuno, sentí el peso de su mirada aún persistiendo en mi piel. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi mejor amiga, cuya voz siempre había sido mi ancla. «¿Estás bien?». «Suenas distraída», dijo con ese tono inquisitivo que solo ella tenía. «Sí, es solo que anoche fue una cena interesante». Ella rió suavemente al otro lado de la línea. «Espero que interesante no signifique problemas». Suspiré y cambié de tema, pero mis pensamientos seguían regresando a él. Horas más tarde decidí ir al gimnasio, mi refugio para liberar tensiones. Entré, sintiendo el característico olor a metal y desinfectante, y me dirigí a mi máquina habitual. Estaba ajustando los pesos cuando una voz familiar interrumpió mi concentración. «No esperaba encontrarte aquí». Me giré y lo vi,
con una camiseta deportiva negra que le daba un aire más relajado pero igual de imponente. Por un momento sentí que el aire se volvía más denso. Necesitaba despejarme, respondí, intentando sonar indiferente. Él asintió, pero su media sonrisa me decía que no le había pasado desapercibido mi nerviosismo. El ejercicio es bueno para aclarar la mente o para llenarla de más preguntas, comentó mientras comenzaba a levantar pesas a mi lado. Los minutos se alargaron en un silencio cargado de algo más que palabras no dichas. Cada movimiento suyo parecía estar calculado para hacerme sentir consciente de su presencia. Y funcionaba. ¿Desde cuándo te interesa el gimnasio? Le pregunté, más para romper el silencio que por curiosidad real. Desde que descubrí que a veces es la única manera de mantener la cordura, respondió sin mirarme, pero con un tono que me desarmó por completo. Nuestras miradas se encontraron de nuevo. En esa fracción de segundo, algo se rompió dentro de mí. No era solo atracción, era un abismo de emociones que había estado ignorando durante demasiado tiempo. El reloj marcaba la hora y decidí terminar mi rutina. Tomé mi botella de agua y con un nudo en la garganta murmuré. «Nos vemos». Di unos pasos hacia la salida cuando escuché su voz detrás de mí. «¿Te gustaría caminar un poco afuera?» Me detuve. Fue una propuesta tan simple y a la vez tan peligrosa. Miré la puerta y luego sus ojos. Una parte de mí gritaba que me fuera, pero mis pies tenían otros planes. «Solo unos minutos», respondí casi en un susurro. Salimos a la calle y el aire fresco me golpeó con una mezcla de alivio y vértigo. Caminamos en silencio unos metros hasta que se detuvo y se giró hacia mí. «No deberías reprimir tanto lo que sientes, a veces eso termina rompiéndonos». Las palabras se quedaron suspendidas entre nosotros. Antes de poder reaccionar, su mano rozó la mía. El contacto fue tan fugaz, pero dejó una huella que ardía. Sin pensar, sentí como mi cuerpo respondía. Y entonces ocurrió. No hubo un gesto dramático ni un momento planeado. Fue como si nuestras almas decidieran antes que nuestras mentes. Nos encontramos en un beso que no buscaba excusas, sino verdades. La fuerza de ese instante fue como un incendio que había estado esperando una chispa. Cuando nos separamos, ambos respirábamos agitados, conscientes de que habíamos cruzado un límite. «No debió pasar», murmuré con voz temblorosa dando un paso atrás. Él me miró con una intensidad que me hizo temblar. «Tal vez no. Pero tampoco podemos fingir que no ha pasado». El sonido de un coche que pasaba cerca nos devolvió a la realidad. Bajé la mirada y me di la vuelta, alejándome antes de que mi voluntad me traicionara de nuevo. Al llegar a casa, el saludo de mi esposo me recibió como un recordatorio de la otra vida que seguía allí intacta. Pero en mi interior, ya nada estaba intacto. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba, y con él la invitación de mi esposo a pasar unos días en la casa de campo familiar. Una escapada perfecta, según él, para desconectar del bullicio de la ciudad y fortalecer nuestra relación. Pero para mí esa propuesta era una prueba. Sabía quién estaría allí. La casa estaba situada en medio de un paisaje idílico, rodeada de árboles altos que susurraban con el viento. Al llegar, sentí un nudo en el estómago cuando vi su coche estacionado. Mi esposo estaba feliz, hablando de las actividades que podríamos hacer juntos, caminatas, cenas al aire libre, noches frente al fuego. Intenté concentrarme en sus palabras, pero una parte de mí estaba demasiado consciente de otra presencia. Cuando entré, él estaba en la sala, revisando un viejo reloj de pared que siempre había sido problemático. Al escuchar nuestros pasos, levantó la mirada y sonrió levemente. Llegaron justo a tiempo. La casa los esperaba. Mis ojos recorrieron la habitación sin querer detenerse demasiado en él. Me obligué a sonreír y a sentir. «Es más hermosa de lo que recordaba», dije intentando sonar entusiasta. Las horas pasaron entre risas, copas de vino y recuerdos compartidos. Pero en cada instante sentía su mirada sobre mí, como un recordatorio silencioso de lo que había sucedido. Por la tarde mi esposo sugirió que saliéramos a caminar hasta el lago cercano.
La idea de un paseo en familia sonaba reconfortante. Sin embargo, al llegar al borde del lago, recibió una llamada urgente de trabajo. Me miró con una disculpa en los ojos y se apartó unos metros para atenderla. No te preocupes, seguiré caminando un poco, le dije con una sonrisa suave. Avancé hasta el muelle, donde el agua reflejaba el cielo como un espejo. Escuché pasos tras de mí y supe sin necesidad de girarme quién era. ¿Por qué viniste? Le pregunté con un tono que pretendía ser firme, pero sonaba más como un susurro. Porque sabía que tú también vendrías, respondió deteniéndose a pocos pasos. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el murmullo del agua. Sentí su presencia acercarse más, hasta que lo tuve junto a mí, con el viento jugando entre nosotros. Esto no puede seguir, murmuré, más para convencerme a mí misma que a él. Pero sigue, dijo con calma como si aceptara lo inevitable. El aire fresco golpeó mis mejillas, y mis emociones se mezclaron con el paisaje inmenso frente a mí. Cerré los ojos un instante, como si con eso pudiera bloquear la realidad. Cuando volví a abrirlos, él me estaba observando con una mezcla de ternura y tristeza. ¿Alguna vez has sentido que te estás ahogando en una vida que tú misma elegiste? Pregunté sin pensar en las consecuencias de mis palabras. Él asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Sí. Y por eso estoy aquí. Su respuesta atravesó cada barrera que había construido dentro de mí. De repente el ruido de las hojas y el agua se desvaneció, y solo quedamos nosotros dos. Mi corazón latía con fuerza, y sentí como su mano rozaba la mía, apenas un contacto. Pero esa mínima cercanía despertó un torbellino en mi interior. Me aparté un paso, intentando recuperar el control. Pero antes de que pudiera alejarme más, escuché los pasos de mi esposo acercándose. Me giré rápidamente y forcé una sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó él, guardando su teléfono en el bolsillo y mirándonos con tranquilidad. Perfecto. El lago es hermoso, respondí con la voz más serena que pude encontrar. Nos alejamos del muelle, pero sentí que había dejado algo de mí misma en esa orilla. Algo que no podría recuperar. Esa noche, mientras mi esposo encendía la chimenea y preparaba una copa de vino para los dos, yo lo observaba desde el sillón. Su silueta iluminada por el fuego se veía reconfortante y familiar. Me pregunté no por primera vez cómo habíamos llegado a este punto. Amaba a este hombre, pero había algo dentro de mí que se resistía a conformarse. Cuando él se acercó y me entregó la copa, me besó suavemente en la frente antes de sentarse a mi lado. Era un gesto dulce, pero sentí una distancia que me rompió un poco más. Mi mente volvía al muelle, al lago y a esos pocos minutos que lo habían cambiado todo. La mañana siguiente comenzó con el olor a café recién hecho y el crujido de la leña que aún ardía en la chimenea. Me levanté en silencio, con la sensación de que la casa guardaba nuestros secretos mejor que nosotros mismos. Al entrar en la cocina, vi a mi esposo revisando mensajes en su teléfono, completamente inmerso en sus responsabilidades. Me dio un beso rápido en la mejilla y sonrió. «Dormiste mucho. Parece que necesitabas descansar», comentó sin levantar la vista. Asentí y murmuré algo sin importancia, mientras servía una taza de café. Mi mente estaba nublada, tratando de actuar con naturalidad mientras ocultaba un mar de emociones. El desayuno transcurrió con la misma rutina de siempre, pero los silencios eran más largos de lo habitual. Mi esposo solía hablarme sobre sus proyectos, pero ahora había algo diferente en su expresión, un destello de inquietud que antes no estaba allí. ¿Estás bien?, me preguntó de repente con una seriedad que me tomó por sorpresa. Levanté la mirada y sonreí débilmente. Claro, ¿por qué no lo estaría? No lo sé. Te noto distraída, dijo mientras jugaba con su cuchara, como si analizara cada detalle de mis movimientos. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Era como si algo en mí delatara la verdad que tanto temía admitir incluso para mí misma. La tensión se interrumpió cuando escuchamos el sonido de pasos en el corredor. Era él con su andar pausado y seguro.
Entró en la cocina con una sonrisa cordial y una camisa de lino desabotonada en el cuello, dándole ese aire de elegancia relajada que tanto me desarmaba. «Buenos días», saludó tomando una taza. La atmósfera se volvió pesada al instante. Los segundos se alargaron mientras los tres compartíamos la misma habitación. Mi esposo volvió a enfocarse en su teléfono, pero su silencio era diferente. Sabía que estaba procesando algo. Más tarde, cuando mi esposo salió al porche para tomar una llamada de trabajo, me quedé sola en la casa con él. No había palabras, solo el ruido del viento golpeando las ventanas y el crujido de las tablas bajo nuestros pies. «Está empezando a sospechar, ¿verdad?», susurró él, acercándose lentamente. Sentí como la piel de mis brazos se erizaba. «No lo sé», admití bajando la mirada. Él me tocó el hombro con una suavidad que me debilitó aún más. Me volví hacia él, buscando respuestas que sabía que no podía darme. «No somos buenos para esconder esto», dijo con una sonrisa amarga. «No. Pero tampoco sabemos cómo detenerlo», respondí, dejando escapar las palabras antes de poder arrepentirme. El ruido de la puerta principal abriéndose me hizo retroceder de golpe. Mi esposo regresó con su expresión habitual, pero había algo en sus ojos, una sombra de duda que me atravesó el alma. «Voy al pueblo por algunas cosas para la cena», dijo como si nada fuera inusual. «¿Quieres que te acompañe?», pregunté, intentando normalizar la situación. Él negó con la cabeza y me besó suavemente en la frente. «Quédate, descansa un poco». «No tardaré». El sonido de su coche alejándose fue como un disparo en el silencio. Me quedé allí, con el corazón encogido, mientras él me observaba desde la puerta con los ojos llenos de una mezcla de anhelo y resignación. «Esto está a punto de desmoronarse», dije sin pensar, sintiendo un nudo en la garganta. «Entonces deja que caiga o huye antes de que lo haga». Las palabras me golpearon con fuerza, dejándome sin aliento. Lo observé por un momento más antes de girarme y salir al porche, respirando el aire frío con desesperación. Mientras veía el camino vacío frente a mí, me pregunté cuánto más podría sostener este frágil equilibrio antes de que todo colapsara. La tarde cayó con una lentitud que me resultó insoportable. Cada minuto parecía estirarse al infinito. Mi esposo aún no regresaba del pueblo, y el silencio de la casa amplificaba el caos en mi mente. Estaba sola con él. Decidí salir al jardín trasero para intentar calmarme. El aire fresco llenaba mis pulmones, pero no conseguía apagar el fuego interno que ardía en mi pecho. Escuché sus pasos acercándose, firmes pero cautelosos, hasta que se detuvieron justo detrás de mí. «No puedes seguir así», dijo con esa calma que siempre me desconcertaba, como si todo en él estuviera perfectamente controlado, salvo lo que sentía por mí. Me giré despacio y vi su rostro marcado por emociones contenidas. No pude evitarlo más. «No quiero seguir así», susurré, sintiendo que las palabras pesaban como plomo al salir de mi boca. Él dio un paso hacia adelante, reduciendo la distancia entre nosotros hasta dejarla en nada. Nuestras respiraciones se mezclaban, y cada fibra de mi ser gritaba en contradicción. Quería alejarme, pero también quería quedarme. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó con voz grave buscando mis ojos. Sentí como sus dedos rozaban suavemente mi mejilla, un gesto tan delicado que dolía. Cerré los ojos por un instante intentando reunir fuerzas, pero cuando los abrí de nuevo, ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Nuestros labios se encontraron en un beso cargado de verdad. No había espacio para dudas ni explicaciones. Era un acto que llevaba semanas formándose, un deseo que no podía ser contenido más tiempo. El tiempo se detuvo. Fue un instante suspendido entre la culpa y el alivio. Cuando el beso terminó, nuestras miradas permanecieron unidas, cargadas de todo lo que no podíamos decir. «Esto no nos va a llevar a ningún lugar bueno», dije con un hilo de voz, sintiendo el peso de la realidad regresar como una tormenta. Él asintió lentamente, pero sus ojos hablaban de algo más profundo. «Lo sé, pero tampoco nos llevará a nada si seguimos negándolo». Sus palabras me dejaron sin respuesta. Me sentía atrapada entre dos caminos,
El amor leal y predecible que compartía con mi esposo y la pasión dolorosamente cruda que había encontrado en este hombre. El crujir de ruedas en la entrada me devolvió bruscamente al presente. Mi esposo estaba de vuelta. Me aparté rápidamente, arreglando mi cabello con manos temblorosas. Él notó el movimiento, pero no dijo nada. «Ya estoy aquí», anunció mi esposo con una sonrisa tranquila mientras descargaba las bolsas del coche. Lo ayudé a entrar todo en la casa mientras mi corazón seguía tamborileando con fuerza. Sentía la mirada del otro desde el marco de la puerta, y yo hacía lo imposible por ignorarla. Esa noche, mientras cenábamos los tres, las palabras se enredaban en mis pensamientos. Todo parecía tan normal y tan falso al mismo tiempo. Mi esposo contaba historias del pueblo mientras yo asentía y sonreía. Pero cada tanto, mis ojos se desviaban hacia el otro lado de la mesa, donde él mantenía su expresión serena, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo lo sabía. Después de la cena, mi esposo tomó mi mano y me llevó al sofá frente a la chimenea. Me acomodé junto a él mientras hablaba sobre nuestros planes para el futuro, nuevos proyectos, viajes, momentos juntos. Intentaba construir un puente entre nosotros, y yo me sentía una impostora. «Te amo», dijo de repente, sus ojos buscando los míos con una sinceridad que casi me quebró. Tragué saliva y forcé una sonrisa. Yo también. Pero dentro de mí, la verdad era un grito ahogado. Esa noche, mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo permanecía despierta, mirando el techo, preguntándome en qué momento todo había salido tan mal. A veces, la rutina familiar nos lleva a buscar momentos simples, como una noche de cine para desconectar de todo. Mi esposo fue quien sugirió la idea esa tarde, y aunque yo tenía mis dudas sobre salir, terminé aceptando. Necesitaba un respiro, aunque la idea de pasar más tiempo todos juntos me generaba un nudo en el estómago. Nos preparamos con rapidez. Mi esposo eligió su camiseta favorita, y yo me puse un vestido sencillo pero elegante, de esos que hacen sentir bien con solo mirarte en el espejo. Cuando bajé las escaleras, él me dedicó una sonrisa distraída, mientras su padre se limitó a mirarme de reojo, como si quisiera evitar cualquier expresión que delatara sus pensamientos. El camino hacia el cine estuvo lleno de conversaciones superficiales. Mi esposo hablaba de proyectos del trabajo, mientras yo asentía sin escucharlo del todo. Por momentos, me preguntaba cómo sería sentarme allí con otra vida, con otra historia en la que los límites no se cruzaran y las emociones no pesaran tanto. Al llegar al cine escogimos las butacas del medio, esas donde la pantalla parece envolverlo todo. Compramos palomitas, refrescos y nos acomodamos en nuestras sillas. La sala se fue llenando poco a poco hasta quedar casi llena. Cuando el tráiler terminó y las luces se atenuaron, el ambiente se volvió cálido, casi íntimo. Pero la calma se quebró de repente. «Cuidado», susurré cuando vi que mi suegro movía su brazo bruscamente al sentarse. Era demasiado tarde. El vaso de refresco que sostenía se tambaleó y terminó volcando todo su contenido sobre el podio del asiento. Sentí como el líquido helado se deslizó y casi alcanzó el dobladillo de mi vestido. Mi suegro derramó mucho cuando me senté. Pensé con una mezcla de sorpresa y resignación. Él soltó una disculpa apurada mientras buscaba servilletas. Mi esposo también intentó ayudar, aunque más con risas que con soluciones. Yo, mientras tanto, sostenía la tela de mi vestido con cuidado para evitar que se mojara. «No pasa nada», dije esbozando una sonrisa sincera. La situación era tan absurda que, pese a todo, me encontré riéndome de la escena. Finalmente logramos limpiar el asiento, y el incidente quedó como una anécdota más de la noche. Pero no esperaba lo que vendría después. La película comenzó con un ritmo envolvente, y yo me sumergí en la historia. Todo iba bien hasta que llegó la escena más tensa, un momento de silencio absoluto. Justo cuando el protagonista estaba a punto de revelar algo importante, alguien en el fondo de la sala soltó un grito exagerado. El sonido resonó con tal fuerza que todos en la sala nos sobresaltamos. Por un segundo, el silencio dio paso a carcajadas colectivas. Mi esposo fue el primero en reírse, y sorprendentemente también mi suegro.
Fuimos al cine y lo que pasó te dejará boquiabierto. Pensé, conteniendo la risa mientras veía cómo incluso él, siempre reservado, dejaba escapar una carcajada sincera. No recordaba la última vez que lo había visto así, relajado, despreocupado, como si por un momento hubiera olvidado todo lo que pasaba entre nosotros. Me obligué a mirar hacia la pantalla y no hacia él, pero la imagen de su sonrisa quedó grabada en mi mente. La película continuó, y aunque seguí observando la historia, una parte de mí quedó atrapada en ese instante de normalidad y complicidad compartida. Era irónico pensar que una salida al cine pudiera ser más compleja que todo lo que había pasado antes. Cuando la película terminó y salimos al vestíbulo, mi esposo sugirió tomar un café en la pequeña cafetería al lado del cine. Acepté, porque sentía que el aire aún estaba cargado y necesitaba normalizarme de alguna manera. Nos sentamos en la terraza del café, y mientras mi esposo hacía el pedido, me quedé sola con él de nuevo, aunque esta vez bajo la luz tenue de las farolas. Fue divertido, dije con una sonrisa suave. Él me miró con seriedad, pero sus labios se curvaron ligeramente. No me reía así en mucho tiempo. Gracias por eso. Sentí un nudo en la garganta. Aquella noche, lo más sorprendente no fue el incidente en la sala de cine ni las risas colectivas. Lo más inquietante fue ver cómo, a pesar de todo, aún podíamos tener momentos de alegría, aunque estuvieran teñidos de sentimientos que nunca debimos haber compartido. La vuelta a casa después del cine fue tranquila, casi demasiado. Mi esposo conducía con la radio encendida en un volumen bajo, tarareando de vez en cuando. Yo miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se desdibujaban en la noche. Sentía una calma extraña, como si la realidad se hubiera quedado suspendida en un hilo fino. Cuando llegamos, mi esposo dejó las llaves en la mesita de la entrada y me abrazó con ternura inesperada. Gracias por aceptar salir hoy. Lo necesitaba, susurró cerca de mi oído. Lo abracé de vuelta, aunque mi mente estaba en otro lugar. No era culpa de él. Nunca había sido su culpa. Era yo quien llevaba esa tormenta dentro, incapaz de controlar lo que sentía. Subo a darme una ducha, dije en voz baja y subí las escaleras, buscando un momento de soledad. Cuando el agua caliente comenzó a caer sobre mi piel, sentí un alivio momentáneo. Pero mi mente me traicionaba. Recordaba cada mirada, cada roce, cada palabra de esa noche. Cerré los ojos con fuerza, intentando ahogar esos recuerdos, pero no había manera. Después de vestirme, bajé de nuevo al salón. Mi esposo estaba sentado en el sofá con una copa de vino en la mano, mirándome con una sonrisa suave. Me indicó con un gesto que me sentara a su lado y lo hice. Me rodeó con el brazo y me atrajo hacia él. ¿Te divertiste hoy?, preguntó con un tono cálido. Sí, respondí, y me odié un poco por no poder decir más. Nos quedamos en silencio unos minutos, disfrutando de la quietud de la casa. Pero entonces, él tomó mi mano y la apretó ligeramente, como si quisiera asegurarse de que yo estaba realmente allí con él. ¿Te pasa algo?, preguntó de repente, su voz baja pero firme. El corazón me dio un vuelco. Sentía que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. No, estoy bien, mentí, mirando al otro lado de la habitación. Él me observó con detenimiento y suspiró. A veces siento que estás lejos, incluso cuando estás aquí. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Quise decirle que no era verdad, que no había nada de qué preocuparse, pero la verdad era un nudo que no podía desatar. Perdóname, susurré sin mirarlo. Él acarició mi cabello con suavidad y besó mi frente. No tienes que pedirme perdón. Solo quiero que estemos bien. Cerré los ojos y me dejé envolver por ese gesto de cariño que tanto había anhelado en otros momentos. Pero ahora, en lugar de alivio, sentía un dolor agudo. La verdad era un fantasma entre nosotros. Después de un rato, subimos juntos al dormitorio. Mientras él se quedaba dormido a mi lado, yo permanecí despierta, con los ojos clavados en la oscuridad. A la mañana siguiente, el aroma del café recién hecho me sacó de mis pensamientos. Bajé las escaleras y vi a mi esposo de pie en la cocina, preparando el desayuno con una sonrisa tranquila.
Me acerqué y lo abracé por la espalda, algo que no hacía desde hacía mucho. Te amo, le dije, y esta vez las palabras salieron con una mezcla de verdad y despedida. Él se giró sorprendido y me miró con ternura. Yo también te amo más de lo que imaginas. Aquel día la rutina siguió su curso, pero algo en mí había cambiado. La decisión que llevaba postergando demasiado tiempo se estaba formando con cada respiro. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. Y cuando ese momento llegara, nada sería igual.